En el año 1260, un pequeño ejército en Egipto cambió el destino del mundo en el valle de Ain Jalut. Este enfrentamiento, que detuvo al imperio más grande y temido de la historia, marcó el inicio del declive del imperio mongol, que hasta entonces parecía invencible. Los mongoles, liderados por descendientes de Gengis Khan, habían conquistado más de 33 millones de kilómetros cuadrados en menos de medio siglo, abarcando desde China hasta Europa. Sus conquistas, rápidas y devastadoras, aniquilaron imperios como el Jin y los abasíes, destruyendo ciudades enteras como Bagdad en 1258, donde más de 200.000 personas fueron masacradas en una semana. La fama de los mongoles se basaba en su velocidad y brutalidad. Arrasaban ciudades enteras para sembrar el terror y facilitar rendiciones sin combate. Su capacidad de organización militar, combinada con armas avanzadas como los arcos compuestos y las primeras formas de artillería, los convirtió en un ejército imparable. Hasta Ain Jalut. Allí, un grupo de guerreros mamelucos, antiguos esclavos convertidos en líderes, decidió enfrentarse al poder mongol en una batalla que cambiaría la historia de Oriente Medio y del mundo entero. ¿Te imaginas ser parte de un momento histórico tan decisivo? Dale like si quieres descubrir cómo un grupo de guerreros logró cambiar el destino del imperio más poderoso de la época. Sigue viendo porque para entender esta épica batalla, primero debemos conocer al imperio mongol, su ascenso y su maquinaria de guerra. El imperio mongol, los conquistadores del mundo. El imperio mongol, fundado por Gengis Khan en 1206, se convirtió en el imperio contiguo más grande de la historia en menos de 50 años. Su expansión fue posible gracias a una combinación de disciplina, estrategia y un uso brutal del terror como arma. Bajo el liderazgo de Gengis Khan y sus descendientes, los mongoles conquistaron más de una cuarta parte de la superficie terrestre, dominando a más de 100 millones de personas. Su territorio se extendía desde el Océano Pacífico hasta Europa del Este, conectando el mundo como nunca antes. El ejército mongol era pequeño en comparación con los de sus enemigos, pero estaba compuesto por tropas altamente entrenadas y disciplinadas. Cada soldado llevaba varios caballos, lo que les permitía recorrer hasta 160 kilómetros al día, algo que ningún otro ejército de la época podía igualar. Su dominio de los arcos compuestos les permitía disparar desde grandes distancias con precisión mortal, y su estructura militar basada en méritos garantizaba que los líderes más capaces estuvieran al mando. Su estrategia también incluía espionaje y una logística avanzada que aseguraba el suministro constante de alimentos y armas. Además de su poder militar, los mongoles conectaron el mundo de una manera sin precedentes. Bajo su dominio, la ruta de la seda floreció, permitiendo el intercambio de bienes, ideas y tecnologías entre Asia, Europa y África. Sin embargo, su brutalidad también dejó cicatrices profundas. En Bagdad, por ejemplo, no solo destruyeron la ciudad, sino también la famosa Casa de la Sabiduría, eliminando siglos de conocimiento en una sola semana. ¿Te sorprende que un ejército tan pequeño lograra conquistar tanto territorio en tan poco tiempo? Comenta qué opinas de sus tácticas y si crees que eran tan efectivas como brutales. Ahora que conocemos la magnitud del poder mongol, exploremos quiénes fueron los mamelucos, los guerreros que decidieron enfrentarse a ellos. El sultanato mameluco, defensores de Egipto y Oriente Medio. Los mamelucos eran una clase militar única en la historia. Originalmente esclavos traídos de Asia Central y el Cáucaso, fueron entrenados desde jóvenes en disciplinas militares hasta convertirse en una fuerza élite. A mediados del siglo XIII, lograron ascender al poder en Egipto, estableciendo el sultanato mameluco en 1250. Este sistema de gobierno era meritocrático. Cualquier mameluco, independientemente de su origen, podía ascender hasta los niveles más altos de poder si demostraba habilidad y lealtad. Los mamelucos eran expertos en el uso del arco compuesto, la caballería pesada y las tácticas de emboscada.
Además, su conocimiento del terreno y su capacidad de adaptación los convirtieron en una fuerza temida. Bajo su liderazgo, Egipto se transformó en un bastión cultural, político y militar, especialmente tras la caída de Bagdad en 1258. Los mamelucos asumieron el rol de defensores del mundo islámico, enfrentándose tanto a los mongoles como a los cruzados. En el momento de la batalla de Ain Jalut, Egipto estaba liderado por el sultán Qutuz y el general Baibars, dos figuras clave que jugaron roles decisivos en la resistencia contra los mongoles. Mientras Qutuz unificaba a las facciones internas, Baibars diseñaba las tácticas que serían clave en la batalla. ¿Sabías que los mamelucos lograron gobernar Egipto durante más de 250 años tras ser esclavos? Dale like si esta historia de transformación te sorprende. Conociendo a los mamelucos, pasemos al contexto histórico que llevó al enfrentamiento entre estas dos fuerzas titánicas. El contexto histórico, el avance mongol hacia el oeste. En 1258, los mongoles devastaron Bagdad, una de las ciudades más grandes y avanzadas del mundo islámico, poniendo fin al califato abasí. Este evento fue un golpe devastador para la civilización islámica. Los mongoles no solo destruyeron la ciudad, sino también su legado cultural, quemando millones de libros y destruyendo la famosa Casa de la Sabiduría. Tras este éxito, Hulagu Khan, líder de la Horda ilkhanida, dirigió su atención hacia Egipto, el último bastión del mundo islámico en la región. El avance mongol hacia Egipto parecía inevitable. Con un ejército compuesto por más de 50.000 soldados y expertos en artillería de asedio, los mongoles se preparaban para expandir su dominio hacia África y el Mediterráneo. Sin embargo, Egipto, bajo el liderazgo de Qutuz, decidió resistir. Qutuz sabía que no enfrentaba solo una batalla militar, sino una lucha por la supervivencia cultural y religiosa del Islam. ¿Qué harías si tu civilización estuviera al borde de la destrucción? Comenta cómo crees que habrías respondido ante una amenaza como esta. Con esta amenaza inminente, descubramos cómo los mamelucos se prepararon para la batalla que definiría su destino. La preparación de los mamelucos. Cuando Qutuz asumió el liderazgo de Egipto en 1259, el panorama era desolador. El imperio mongol, que ya había devastado Bagdad, Damasco y Alepo, amenazaba con invadir Egipto, el último bastión significativo del Islam en Oriente Medio. Qutuz comprendió que enfrentaba una guerra de supervivencia, no solo para su país, sino para la cultura y la religión islámicas. Su primera tarea fue unificar a Egipto. Las disputas internas y la fragmentación política amenazaban con debilitar la resistencia, por lo que Qutuz trabajó incansablemente para consolidar el poder mameluco. Una vez estabilizado el gobierno, Qutuz comenzó a movilizar recursos para la defensa. Reclutó a arqueros montados, caballería pesada y tropas de infantería, asegurándose de que estuvieran bien entrenados y equipados. Además, fortaleció las fortificaciones en puntos clave de Egipto y designó a Baibars como su principal estratega militar. Baibars jugó un papel esencial en la planificación de la batalla, seleccionando a Ain Jalut como el lugar donde enfrentarían a los mongoles debido a sus características estratégicas, como su terreno montañoso y los pasos estrechos que limitaban la movilidad del enemigo. La preparación no solo fue militar, sino también psicológica. Qutuz dio discursos apasionados a sus tropas, recordándoles que estaban defendiendo su tierra, su religión y su forma de vida. Este enfoque elevó la moral de los soldados y unificó a las fuerzas mamelucas frente a un enemigo que muchos consideraban invencible. ¿Crees que la preparación puede superar la fuerza bruta? Comenta si piensas que Qutuz y Baibars tomaron las decisiones correctas al priorizar la estrategia. Con las fuerzas mamelucas listas, descubramos cómo los mongoles intentaron intimidarlos con un ultimátum que cambiaría el rumbo de la guerra. El envío de un ultimátum mongol. Confiados en su reputación de invencibilidad,
Los mongoles enviaron un ultimátum a Qutuz exigiendo la rendición inmediata de Egipto. Este mensaje, escrito en un tono arrogante y amenazante, advertía que si Egipto no se sometía, enfrentaría la misma suerte que Bagdad, donde decenas de miles habían sido masacrados y la ciudad había sido reducida a cenizas. Los mensajeros mongoles llegaron a El Cairo con la esperanza de que su presencia intimidara a los mamelucos, como había ocurrido en muchas otras ciudades a lo largo de su campaña. La respuesta de Qutuz fue una de las decisiones más audaces y simbólicas de su liderazgo. No solo rechazó el ultimátum, sino que ordenó la ejecución inmediata de los emisarios mongoles. Sus cabezas fueron expuestas públicamente en El Cairo, enviando un mensaje claro: Egipto no se sometería sin luchar. Este acto, aunque arriesgado, fortaleció la moral de las tropas mamelucas y mostró al mundo que los mongoles no eran invencibles. La ejecución de los emisarios marcó el punto de no retorno. A partir de ese momento, la guerra era inevitable. Los mongoles, enfurecidos por esta humillación, comenzaron a movilizarse hacia Ain Jalut, mientras los mamelucos ultimaban los preparativos para enfrentarlos. ¿Qué opinas de la decisión de Qutuz? ¿Crees que fue un acto de valentía o una provocación innecesaria? Comenta tu opinión. Con las tensiones al máximo, descubramos por qué Ain Jalut fue el lugar perfecto para esta batalla histórica. El campo de batalla, Ain Jalut. Ain Jalut, un valle en el norte del actual Israel, fue cuidadosamente elegido por los mamelucos como el lugar donde enfrentarían a los mongoles. Este terreno, rodeado de montañas y con pasos estrechos, era ideal para neutralizar la movilidad de la caballería ligera mongola, una de sus principales ventajas. Además, las colinas circundantes ofrecían posiciones estratégicas desde las cuales los arqueros mamelucos podían lanzar ataques devastadores contra el enemigo. Baibars, el genio táctico detrás de esta elección, entendió que los mongoles no estaban acostumbrados a luchar en terrenos tan cerrados. Mientras que en las vastas estepas de Asia Central podían desplegar sus formaciones con libertad, en Ain Jalut estarían restringidos, perdiendo su ventaja de maniobra. Además, el valle contaba con fuentes de agua cercanas, lo que aseguraba que las tropas y caballos mamelucos se mantuvieran abastecidos durante el enfrentamiento. Los mamelucos aprovecharon su conocimiento del terreno para preparar una emboscada. Ocultaron tropas en las colinas y en puntos estratégicos, listos para atacar en el momento exacto. Esta planificación meticulosa mostró que no solo dependían de su valentía, sino también de su inteligencia estratégica. ¿Sabías que la elección del terreno puede ser tan decisiva como el número de tropas? Comenta si crees que Ain Jalut fue el factor que inclinó la balanza a favor de los mamelucos. Con el campo de batalla listo, descubramos cómo comenzó esta épica batalla y las tácticas que definieron sus primeras horas. El inicio de la batalla. El 3 de septiembre de 1260, las fuerzas mamelucas y mongolas finalmente se encontraron en Ain Jalut. Desde el principio, los mamelucos desplegaron una táctica diseñada para confundir y desestabilizar a los mongoles, la retirada fingida. Liderados por Baibars, los mamelucos simularon pánico y comenzaron a retroceder, atrayendo a los mongoles hacia el interior del valle. Esta maniobra, aunque arriesgada, fue ejecutada con una precisión impecable. Los mongoles, confiados en su superioridad numérica y táctica, persiguieron a los mamelucos sin darse cuenta de que estaban cayendo en una trampa. Una vez que las fuerzas mongolas se adentraron en el valle, los mamelucos lanzaron su emboscada. Desde las colinas circundantes, los arqueros mamelucos dispararon una lluvia de flechas, desorientando y debilitando a las tropas mongolas. Al mismo tiempo, la caballería mameluca lanzó ataques rápidos y precisos, desgastando al enemigo. Esta primera fase de la batalla fue un éxito para los mamelucos, quienes lograron tomar la iniciativa y poner a los mongoles en una posición defensiva. Sin embargo, la lucha estaba lejos de terminar.
Los mongoles, liderados por el general Kipuka, comenzaron a reorganizarse y a preparar un contraataque masivo. ¿Qué opinas de la táctica de retirada fingida? Comenta si crees que fue una jugada brillante o demasiado arriesgada. Con los mongoles atrapados en el valle, exploremos cómo se desarrollaron las fases principales del combate y el papel del liderazgo en este enfrentamiento épico. Las fases principales del combate. La batalla de Ain Jalut fue un enfrentamiento complejo que se desarrolló en 3 fases principales. En la primera fase, los mamelucos, liderados por Baibars, ejecutaron su táctica de retirada fingida con una precisión impecable. Este movimiento confundió a los mongoles, quienes, creyendo que los mamelucos estaban en desorden, los persiguieron hacia el interior del valle. Una vez que los mongoles estuvieron completamente dentro del terreno preparado, las fuerzas mamelucas lanzaron su emboscada desde las colinas y las entradas estratégicas del valle. Los arqueros montados mamelucos, expertos en disparar en movimiento, comenzaron a lanzar una lluvia de flechas que desestabilizó las formaciones mongolas. En la segunda fase, los mongoles intentaron reagruparse y lanzar ataques frontales masivos. El general Kipuka ordenó a sus tropas romper las líneas mamelucas utilizando su característica velocidad y disciplina. Sin embargo, el terreno cerrado de Ain Jalut limitó severamente la movilidad de su caballería, una de sus principales ventajas. Mientras tanto, los mamelucos usaron la caballería pesada para mantener las posiciones defensivas, contrarrestando cada intento mongol de ganar terreno. A pesar de su feroz resistencia, los mongoles comenzaron a mostrar signos de desgaste debido a los ataques constantes y la presión ejercida por los mamelucos. La fase final fue marcada por un acto de liderazgo decisivo. Viendo que sus tropas necesitaban un impulso para terminar la batalla, Qutuz se quitó el casco, alzó su espada y gritó: «¡Oh musulmanes, al combate!». Este gesto inspiró a sus soldados, quienes lanzaron un contraataque masivo liderado por la caballería pesada. Este movimiento rompió las líneas mongolas y desató el caos en su ejército. Kipuka fue rodeado y finalmente capturado, marcando el colapso total de las fuerzas mongolas. ¿Qué opinas del liderazgo de Qutuz en esta batalla? Comenta si crees que su valentía cambió el curso del combate. Con los mongoles derrotados, descubramos cómo esta batalla marcó la primera gran derrota del imperio mongol y sus implicaciones inmediatas. La derrota mongola. La derrota en Ain Jalut fue devastadora para el imperio mongol. Más del 90% de las tropas mongolas lideradas por Kipuka fueron aniquiladas en el campo de batalla, dejando al ejército invasor sin la capacidad de continuar su avance hacia Egipto. Kipuka, el comandante mongol, fue capturado y ejecutado por orden de Qutuz, un acto simbólico que envió un mensaje claro al resto del mundo: los mongoles no eran invencibles. Esta derrota no solo frenó la expansión mongola hacia el oeste, sino que también marcó el inicio del declive de su poder en Oriente Medio. La derrota tuvo un impacto psicológico profundo en los mongoles. Hasta entonces, su reputación de invencibilidad había sido una de sus armas más poderosas. Ain Jalut rompió ese mito, animando a otros pueblos a resistir en lugar de rendirse. Además, la muerte de Kipuka dejó a Hulagu Khan, líder de la Horda ilkhanida, en una posición vulnerable, ya que sus fuerzas estaban divididas y enfrentaban conflictos internos. ¿Te imaginas el impacto de esta derrota en el imperio mongol? Comenta cómo crees que afectó su percepción de invencibilidad. Conociendo la magnitud de esta derrota, exploremos los factores clave que hicieron posible la victoria mameluca. Factores clave en la victoria mameluca. La victoria mameluca en Ain Jalut no fue fruto de la casualidad, sino de una combinación de factores estratégicos, tácticos y humanos. En primer lugar, el liderazgo de Qutuz y Baibars fue decisivo. Qutuz, como sultán, unificó Egipto y tomó decisiones audaces, como la ejecución de los emisarios mongoles y la elección de Ain Jalut como campo de batalla. Por otro lado,
Baibars diseñó y ejecutó tácticas que desestabilizaron completamente al enemigo, como la retirada fingida y la emboscada desde las colinas. En segundo lugar, el conocimiento del terreno fue crucial. Los mamelucos aprovecharon las características del valle para neutralizar la movilidad de la caballería mongola y asegurarse de que el combate se desarrollara en condiciones que favorecían sus fortalezas. Además, la moral y disciplina de las tropas mamelucas jugaron un papel central. Inspirados por el liderazgo visible de Qutuz y la planificación estratégica de Baibars, los mamelucos lucharon con una cohesión y determinación que los mongoles no pudieron igualar. Finalmente, el uso de tácticas de desgaste, como el constante ataque de los arqueros montados, permitió a los mamelucos reducir las fuerzas mongolas antes de lanzar sus ataques principales. ¿Qué crees que fue más importante en esta victoria? ¿El liderazgo, la estrategia o la moral? Comenta tu opinión sobre qué factor crees que inclinó la balanza. Conociendo los factores que llevaron a esta victoria, exploremos las consecuencias inmediatas de Ain Jalut en Oriente Medio y el mundo islámico. Consecuencias inmediatas de la victoria. La victoria mameluca en Ain Jalut tuvo repercusiones inmediatas que transformaron el panorama político, militar y cultural de Oriente Medio. En primer lugar, detuvo la expansión mongola hacia Egipto y África, asegurando la independencia de estas regiones. Esto marcó un punto de inflexión para el mundo islámico, que, tras la destrucción de Bagdad, había quedado vulnerable ante el avance mongol. Ain Jalut restauró la confianza en que el Islam podía resistir y vencer a un enemigo aparentemente invencible. En segundo lugar, la batalla consolidó al sultanato mameluco como la principal potencia militar y política de la región. Egipto, bajo el liderazgo mameluco, se convirtió en el nuevo centro cultural y político del mundo islámico, reemplazando a Bagdad. Además, la derrota de los mongoles en Ain Jalut permitió la reconstrucción de ciudades como Damasco y Alepo, que habían sido devastadas durante las campañas previas. A nivel militar, Ain Jalut demostró que los mongoles no eran invencibles, animando a otros pueblos a resistir en lugar de rendirse. También marcó el inicio de un periodo de estabilidad relativa en Oriente Medio, al menos en lo que respecta a las invasiones externas. ¿Te sorprende que una sola batalla pudiera tener un impacto tan profundo? Comenta cómo crees que Anjalad cambió el curso de la historia. Con estas consecuencias claras, exploremos cómo esta derrota afectó al imperio mongol y marcó el inicio de su declive. Impacto en el imperio mongol. La derrota en Ain Jalut marcó un punto de inflexión en la historia del imperio mongol. Hasta ese momento, los mongoles habían sido considerados invencibles, arrasando con todo a su paso y expandiendo su dominio desde Asia hasta Europa. Sin embargo, la derrota frente a los mamelucos no solo detuvo su avance hacia Egipto y África, sino que también dañó profundamente su reputación y su cohesión interna. Hulagu Khan, líder de la Horda ilkhanida, había subestimado la resistencia mameluca y al perder en Ain Jalut, no solo sufrió una gran pérdida militar, sino también política. Los otros líderes mongoles, como Berke Khan de la Horda de Oro, comenzaron a disputar el liderazgo y el control del territorio, provocando divisiones dentro del imperio. Además, Ain Jalut expuso las limitaciones del modelo militar mongol. Si bien eran expertos en combate en terrenos abiertos, su falta de adaptabilidad en terrenos cerrados y su dependencia de la velocidad y la movilidad los dejó en desventaja frente a los mamelucos, quienes explotaron estas debilidades con tácticas inteligentes. Tras la derrota, el avance mongol hacia el oeste quedó estancado y el imperio comenzó a fragmentarse en distintas facciones que eventualmente perderían poder. ¿Crees que esta derrota fue el comienzo del fin para los mongoles? Comenta si piensas que su imperio habría resistido más tiempo con un liderazgo más cohesionado. Con el impacto en el imperio mongol establecido, reflexionemos sobre las lecciones estratégicas que Ain Jalut dejó para la historia. Lecciones estratégicas de Ain Jalut.
Ain Jalut es estudiada en academias militares de todo el mundo como un ejemplo perfecto de cómo la estrategia puede superar la fuerza bruta. Una de las principales lecciones es la importancia del conocimiento del terreno. Los mamelucos eligieron a Ain Jalut porque sabían que sus características naturales neutralizarían la ventaja de movilidad de los mongoles. Esto subraya que una ubicación bien elegida puede ser tan decisiva como el número de tropas en una batalla. Otra lección clave es la adaptabilidad táctica. Los mamelucos usaron la retirada fingida, una táctica diseñada para explotar la confianza del enemigo, y lo hicieron de manera tan efectiva que incluso los mongoles, conocidos por su propia astucia táctica, cayeron en la trampa. Además, la batalla demostró la importancia del liderazgo visible. Qutuz lideró desde el frente, inspirando a sus tropas con su valentía y su decisión de enfrentarse al enemigo en el momento crítico. Finalmente, Ain Jalut mostró el poder de la disciplina y la moral. Los mamelucos, a pesar de ser numéricamente inferiores, mantuvieron una cohesión impecable en el campo de batalla, siguiendo cada orden con precisión. Esto contrasta con los mongoles, que perdieron su cohesión una vez que se encontraron en una posición desfavorable. ¿Qué lección estratégica crees que es más relevante hoy en día? Comenta cómo crees que estas tácticas podrían aplicarse en conflictos modernos. Con estas lecciones claras, exploremos el legado duradero que esta batalla dejó para Oriente Medio y el mundo. El legado de Ain Jalut. El legado de Ain Jalut trasciende el contexto de la batalla. Este enfrentamiento no solo detuvo la expansión mongola, sino que también aseguró la supervivencia de la cultura, la religión y la identidad del mundo islámico. Tras la destrucción de Bagdad en 1258, muchos temían que el Islam estuviera al borde de la aniquilación, pero la victoria en Ain Jalut restauró la confianza y marcó el inicio de una nueva era para el mundo islámico. Egipto, bajo el liderazgo mameluco, se convirtió en el nuevo centro del Islam, con el Cairo emergiendo como una capital cultural, científica y religiosa. En el ámbito militar, Ain Jalut sigue siendo un ejemplo inspirador de cómo un ejército aparentemente débil puede derrotar a un enemigo más poderoso con estrategia, liderazgo y determinación. La batalla también tuvo un impacto global, ya que detuvo el avance mongol hacia Europa y África, protegiendo indirectamente a estas regiones de una posible invasión. Su importancia ha sido reconocida en estudios históricos y estratégicos, consolidándola como una de las batallas más significativas de la Edad Media. ¿Te inspira la historia de Ain Jalut? Comenta cómo crees que su legado sigue vivo en el mundo actual. Conociendo su impacto histórico, exploremos cómo esta batalla transformó Oriente Medio y marcó un punto de inflexión para la región. El impacto en Oriente Medio. La victoria en Ain Jalut transformó completamente el panorama de Oriente Medio. En primer lugar, aseguró la estabilidad de Egipto y Siria, que se convirtieron en los pilares del poder mameluco. Con el control de estas regiones, los mamelucos reconstruyeron ciudades devastadas como Damasco y Alepo, devolviéndole su importancia como centros comerciales y culturales. Además, Egipto asumió un rol central en la defensa del Islam, convirtiéndose en el nuevo líder del mundo islámico tras la caída de Bagdad. El impacto de Ain Jalut también se sintió en la política y la economía de la región. Los mamelucos fortalecieron las rutas comerciales, asegurando el flujo de bienes a través de la ruta de la seda y conectando Oriente Medio con Asia, Europa y África. Esto no solo revitalizó la economía regional, sino que también permitió el intercambio cultural y tecnológico. Ain Jalut marcó el inicio de un periodo de relativa estabilidad en Oriente Medio, al menos en lo que respecta a invasiones extranjeras, permitiendo a la región florecer bajo el liderazgo mameluco. ¿Crees que esta victoria fue un punto de inflexión para Oriente Medio? Comenta cómo piensas que el éxito de los mamelucos influyó en la historia de la región.
Conociendo el impacto regional, reflexionemos sobre cómo esta batalla sigue siendo recordada en la memoria histórica hasta el día de hoy. La batalla de Ain Jalut en la memoria histórica. Ain Jalut es recordada como un momento clave en la historia mundial y como un símbolo de resistencia en la memoria colectiva del mundo islámico. Para los historiadores árabes, esta batalla no solo marcó la defensa exitosa del Islam, sino también el renacimiento del orgullo cultural tras la devastación causada por los mongoles. Crónicas como las de Ibn Khaldún destacan a Ain Jalut como un punto de inflexión que demostró que incluso un enemigo aparentemente invencible podía ser derrotado con estrategia y unidad. En el mundo árabe e islámico, Ain Jalut se enseña como una lección de valentía y liderazgo. Los mamelucos, quienes pasaron de ser esclavos a protectores de una civilización, son vistos como un ejemplo de cómo superar las adversidades. A nivel global, la batalla es estudiada en academias militares como un caso ejemplar de planificación estratégica, liderazgo y adaptación táctica. En el ámbito cultural, Ain Jalut ha inspirado poemas, novelas y producciones históricas que celebran este triunfo. El Valle de Jezreel, donde ocurrió la batalla, es un lugar de interés histórico y turístico, aunque aún falta un reconocimiento global más amplio sobre la importancia de este sitio. En la actualidad, Ain Jalut es un recordatorio de cómo la determinación y la inteligencia pueden cambiar el curso de la historia. ¿Sabías que Ain Jalut marcó la primera gran derrota de los mongoles? Comenta si crees que esta batalla debería ser más conocida a nivel mundial. Conociendo su lugar en la memoria histórica, reflexionemos sobre las lecciones modernas que esta batalla nos ofrece. Lecciones modernas de Ain Jalut. Aunque la batalla de Ain Jalut ocurrió hace más de 7 siglos, sus lecciones siguen siendo relevantes hoy en día. Una de las principales enseñanzas es el poder de la estrategia frente a la fuerza bruta. Los mamelucos demostraron que un enemigo más grande y poderoso puede ser derrotado con una planificación meticulosa, el uso inteligente del terreno y tácticas adaptativas. Esta lección es aplicable no solo en conflictos militares, sino también en ámbitos como la política, los negocios y la gestión de crisis. El liderazgo es otra lección clave. Qutuz y Baibars no solo tomaron decisiones valientes, sino que también lideraron desde el frente, inspirando a sus tropas con su ejemplo. En el mundo actual, donde las crisis exigen líderes fuertes y visibles, su modelo de liderazgo sigue siendo una fuente de inspiración. Además, Ain Jalut subraya la importancia de la unidad frente a las adversidades. Los mamelucos lograron unificar a Egipto y enfrentarse a los mongoles como un solo bloque, algo que puede aplicarse hoy en la necesidad de cooperación frente a desafíos globales como el cambio climático o las pandemias. Finalmente, esta batalla demuestra que incluso en las situaciones más desesperadas, la valentía y la determinación pueden cambiar el destino de un pueblo. ¿Qué lección de Ain Jalut crees que es más relevante hoy? Comenta cómo piensas que estas enseñanzas podrían aplicarse en el mundo moderno. Con estas reflexiones, exploremos cómo esta batalla sigue teniendo un impacto global incluso siglos después. El impacto global de Ain Jalut. La batalla de Ain Jalut no solo tuvo repercusiones en Oriente Medio, sino que también influyó en el destino de Europa, África y Asia. Al detener a los mongoles, los mamelucos evitaron que el imperio más temido del mundo continuara su expansión hacia Egipto, África del Norte y, potencialmente, Europa Occidental. Esto permitió que estas regiones se desarrollaran sin sufrir la devastación que los mongoles habían causado en otros lugares. Por ejemplo, ciudades como París, Londres y Venecia pudieron florecer durante el Renacimiento, en parte porque Ain Jalut marcó un límite para el avance mongol hacia el oeste. Además, el impacto de la batalla en la ruta de la seda fue significativo. Aunque los mongoles mantuvieron el control de muchas rutas comerciales, la victoria mameluca garantizó que Oriente Medio siguiera siendo un centro de intercambio cultural y económico entre Asia y Europa.
Esto permitió la transferencia de conocimientos, tecnologías y bienes que enriquecieron a ambas regiones. A nivel cultural, Ain Jalut demostró que el mundo islámico, a pesar de las divisiones internas y la devastación sufrida, tenía la capacidad de resistir y prosperar. Esto influyó en la percepción global del Islam como una civilización resiliente y dinámica. ¿Te sorprende que esta batalla tuviera un impacto tan grande en el mundo? Comenta cómo crees que Ain Jalut ayudó a moldear la historia global. Conociendo su impacto global, exploremos cómo esta batalla ha sido representada en la cultura moderna. Ain Jalut en la cultura moderna. A pesar de su importancia histórica, Ain Jalut no ha recibido tanta atención en la cultura popular como otras batallas famosas como Hastings, Waterloo o Stalingrado. Sin embargo, su influencia sigue presente en libros, documentales y producciones históricas. En el mundo árabe, Ain Jalut es un tema recurrente en novelas históricas, poemas y programas de televisión que celebran la valentía de los mamelucos y su resistencia frente a los mongoles. En el ámbito académico, la batalla es estudiada como un caso ejemplar de estrategia militar. Documentales como Decisive Battles y libros de autores como David Nicol han analizado en profundidad los eventos de Ain Jalut, destacando su relevancia como uno de los momentos más importantes de la Edad Media. A nivel cinematográfico, aún no se ha producido una película de alto presupuesto sobre la batalla, aunque sigue siendo una fuente de inspiración para producciones históricas. El lugar donde ocurrió la batalla, el Valle de Jezreel, es hoy un sitio de interés histórico que atrae a turistas y entusiastas de la historia. Aunque falta un reconocimiento más amplio en la cultura popular, Ain Jalut sigue siendo un símbolo de resistencia y valentía. ¿Te gustaría ver una película épica sobre Ain Jalut? Comenta qué director crees que podría llevar esta historia al cine de forma espectacular. Conociendo su representación cultural, reflexionemos sobre las lecciones universales que esta batalla nos deja para la humanidad. Qutuz y Baibars, los líderes mamelucos. La victoria en Ain Jalut no habría sido posible sin el liderazgo de dos figuras clave, Qutuz y Baibars. Ambos, aunque diferentes en carácter y estilo, compartían una visión común de defender el mundo islámico de la amenaza mongola. Qutuz, el sultán mameluco, fue quien asumió la difícil tarea de unificar Egipto en un momento de caos interno y amenazas externas. A pesar de su breve reinado, su valentía y liderazgo dejaron una huella indeleble en la historia. Fue Qutuz quien tomó la decisión de enfrentarse a los mongoles en Ain Jalut y quien inspiró a sus tropas a liderar desde el frente. Su grito de guerra durante la batalla, o musulmanes, al combate, es recordado como un momento decisivo que levantó la moral de sus soldados. Por otro lado, Baibars, el brillante estratega militar, fue el arquitecto detrás de las tácticas que llevaron a la victoria en Ain Jalut. Su conocimiento del terreno y su capacidad para anticiparse a los movimientos enemigos fueron cruciales. Baibars seleccionó el campo de batalla, diseñó la emboscada y lideró la táctica de la retirada fingida, que desestabilizó completamente al ejército mongol. Tras la muerte de Qutuz poco después de la batalla, Baibars asumió el trono y consolidó el sultanato mameluco, convirtiéndolo en una potencia regional durante los años siguientes. ¿Qué líder crees que tuvo un mayor impacto en esta victoria? Comenta si piensas que fue la valentía de Qutuz o la estrategia de Baibars lo que definió la batalla. Conociendo a los líderes mamelucos, exploremos quién fue Kipuka, el general mongol que lideró a las fuerzas derrotadas en Ain Jalut. Kipuka, el comandante mongol. Kipuka Noyan, el general mongol que lideró las tropas en Ain Jalut, era un estratega experimentado y leal a Hulagu Khan. Kipuka no solo era un líder militar competente, sino también un cristiano nestoriano, lo que lo hacía un caso especial dentro del ejército mongol, predominantemente pagano. Fue seleccionado para liderar la campaña hacia Egipto debido a su habilidad para comandar tropas en situaciones complejas.
Antes de Ain Jalut, Kipuka había dirigido con éxito la conquista de Bagdad y las ciudades sirias, demostrando su capacidad de cumplir con los ambiciosos objetivos de expansión del imperio. Sin embargo, en Ain Jalut, Kipuka cometió varios errores estratégicos. Subestimó a los mamelucos, creyendo que serían un enemigo fácil de derrotar. Además, desconocía el terreno y no anticipó las tácticas de emboscada utilizadas por Baibars. A pesar de esto, Kipuka mostró un valor extraordinario en el campo de batalla, luchando hasta el final. Fue capturado tras la derrota mongola y ejecutado por orden de Kutuz, marcando el final de su carrera militar y un golpe simbólico para la moral mongola. ¿Crees que Kipuka pudo haber evitado esta derrota si hubiera adoptado un enfoque diferente? Comenta tu opinión sobre su papel en esta batalla. Conociendo a los líderes de ambos bandos, reflexionemos sobre cómo Ain Jalut se convirtió en un símbolo de resistencia que perdura hasta hoy. Ain Jalut como símbolo de resistencia. Ain Jalut es más que una batalla, es un símbolo universal de resistencia y esperanza frente a la adversidad. Para el mundo islámico, representa la capacidad de defender su cultura, religión y territorio frente a un enemigo implacable. Los mamelucos, un ejército compuesto por antiguos esclavos, demostraron que con estrategia, liderazgo y unidad, incluso las fuerzas más poderosas pueden ser derrotadas. Este simbolismo trascendió su tiempo y sigue inspirando a generaciones. En el contexto global, Ain Jalut es un ejemplo de cómo las acciones de un grupo pequeño y determinado pueden cambiar el curso de la historia. Es un recordatorio de que la valentía y la inteligencia estratégica pueden superar las probabilidades más desalentadoras. Su legado como símbolo de resistencia es celebrado en la literatura, la historiografía y las narrativas culturales de la región. ¿Qué te inspira más de esta batalla? ¿La valentía de los líderes o la determinación de las tropas? Comenta cómo crees que Ain Jalut puede servir de inspiración en nuestros días. Conociendo su simbolismo, exploremos algunas curiosidades fascinantes sobre esta batalla histórica. Curiosidades de Ain Jalut. La batalla de Ain Jalut está llena de detalles fascinantes que la hacen aún más memorable. Por ejemplo, se dice que fue una de las primeras batallas en las que se documentó el uso de armas basadas en pólvora, llevadas por los mongoles desde China. Aunque estas armas no tuvieron un impacto decisivo, su presencia marcó un cambio en la tecnología militar de la época. Además, los mamelucos emplearon tácticas psicológicas innovadoras, como la ejecución de los emisarios mongoles, para desmoralizar al enemigo antes de la batalla. Otro detalle interesante es que tras la victoria, algunos prisioneros mongoles fueron integrados al ejército mameluco, sirviendo en campañas futuras. Irónicamente, estos exenemigos contribuyeron a la defensa de Egipto contra futuras amenazas. También se destaca la precisión con la que los mamelucos planificaron la emboscada en Ain Jalut, mostrando un nivel de coordinación militar que rivalizaba con las tácticas mongolas. ¿Cuál de estos datos te sorprendió más? Comenta si conocías estos detalles sobre Ain Jalut y su impacto. Con estas curiosidades en mente, exploremos cómo esta batalla dejó un impacto duradero en Oriente Medio y más allá. Ain Jalut en la cultura moderna. Aunque la batalla de Ain Jalut no es tan conocida a nivel global como otras batallas históricas, su legado se mantiene vivo en la cultura moderna. En el mundo árabe, Ain Jalut es un tema recurrente en la literatura y la poesía, celebrando el valor de los mamelucos y su resistencia frente a los mongoles. Producciones históricas y documentales han analizado esta batalla, destacando su importancia en la historia universal. Sin embargo, aún falta una gran película épica que lleve esta historia a un público más amplio. En las academias militares, Ain Jalut se estudia como un ejemplo clásico de estrategia y liderazgo. Su relevancia en el campo de la historia militar ha sido reconocida en numerosos libros y análisis estratégicos.
Además, el sitio donde ocurrió la batalla, el Valle de Jezreel, sigue siendo un lugar de interés para historiadores y turistas. ¿Crees que Ain Jalut merece más reconocimiento en la cultura popular? Comenta cómo te gustaría que esta historia fuera representada en el cine o la televisión. Conociendo su presencia en la cultura moderna, reflexionemos sobre las lecciones universales que esta batalla nos deja. Lecciones universales de Ain Jalut. Ain Jalut nos deja lecciones que trascienden su contexto histórico y continúan siendo relevantes en el mundo actual. Una de las más importantes es que el conocimiento del terreno y la preparación estratégica pueden superar a un enemigo aparentemente invencible. Los mamelucos demostraron que incluso los desafíos más grandes pueden ser enfrentados con inteligencia, coordinación y una planificación meticulosa. Esta lección no solo aplica a la guerra, sino también a otros campos como los negocios, la política y la gestión de crisis. Otra enseñanza clave es el poder del liderazgo visible y decisivo. Qutuz y Baibars no solo tomaron decisiones estratégicas cruciales, sino que también lideraron desde el frente, inspirando a sus tropas con su ejemplo. En un mundo donde los líderes suelen tomar decisiones desde la distancia, Ain Jalut nos recuerda la importancia de la conexión directa entre los líderes y sus equipos. También destaca el valor de la unidad frente a las adversidades. Los mamelucos, a pesar de su diversidad de orígenes y un pasado reciente lleno de conflictos internos, lograron unificarse para enfrentar a un enemigo común. Finalmente, la batalla subraya la importancia de la innovación y la adaptabilidad. Los mamelucos usaron tácticas como la retirada fingida y la emboscada para superar las fortalezas del enemigo, mostrando que la creatividad puede ser una herramienta poderosa frente a la fuerza bruta. ¿Cuál de estas lecciones crees que es más relevante hoy? Comenta cómo crees que Ain Jalut nos puede enseñar a enfrentar los desafíos modernos. Con estas lecciones universales en mente, exploremos cómo Ain Jalut sigue siendo conmemorada en el mundo islámico. Conmemoraciones en el mundo islámico. En el mundo islámico, Ain Jalut es recordada como un símbolo de resistencia y valentía. En países como Egipto y Siria, esta batalla ocupa un lugar destacado en los libros de historia y en las celebraciones nacionales que rememoran los momentos de gloria del Islam medieval. Las escuelas de la región enseñan a Ain Jalut como un ejemplo de cómo la unidad y el liderazgo pueden salvar a una civilización frente a una amenaza existencial. En Egipto, donde el sultanato mameluco se convirtió en una de las potencias más influyentes tras la batalla, Ain Jalut es celebrada como un momento clave en la defensa de su identidad cultural y religiosa. Aunque el Valle de Jezreel, donde ocurrió la batalla, se encuentra actualmente en Israel, sigue siendo un sitio de interés histórico que atrae a académicos y turistas interesados en revivir este evento decisivo. La batalla también es mencionada en discursos políticos y culturales como un ejemplo de cómo los pueblos árabes e islámicos han resistido frente a invasiones extranjeras a lo largo de la historia. Su importancia ha trascendido generaciones, convirtiéndose en una fuente de inspiración para aquellos que enfrentan desafíos similares en la actualidad. ¿Sabías que Ain Jalut es celebrada como uno de los momentos más importantes de la historia del Islam? Comenta si crees que esta batalla debería ser más reconocida globalmente. Conociendo cómo se conmemora, reflexionemos sobre el lugar que Ain Jalut ocupa en la historia mundial. El lugar de Ain Jalut en la historia mundial. Ain Jalut es ampliamente reconocida como una de las batallas más importantes de la Edad Media, no solo por su impacto inmediato, sino también por sus implicaciones a largo plazo. En términos militares, fue la primera gran derrota del Imperio Mongol, marcando el límite de su expansión hacia el oeste. Esto no solo salvó a Egipto y al mundo islámico, sino que también protegió indirectamente a Europa y África de una posible invasión. A nivel global, Ain Jalut demostró que incluso los imperios más poderosos pueden ser derrotados con estrategia y unidad. Su importancia en la historia universal es comparable a batallas como Waterloo o Stalingrado,
que también cambiaron el curso de la historia al detener a fuerzas invasoras aparentemente invencibles. Además, el éxito de los mamelucos en Ain Jalut permitió que Oriente Medio siguiera siendo un puente entre Asia, África y Europa, facilitando el intercambio cultural y económico. Aunque a menudo eclipsada por otras batallas más conocidas, Ain Jalut sigue siendo un ejemplo crucial de cómo un grupo determinado puede cambiar el curso de la historia. ¿Crees que Ain Jalut debería ocupar un lugar más destacado en los estudios históricos globales? Comenta si piensas que su impacto ha sido subestimado. Conociendo su lugar en la historia mundial, lleguemos a las reflexiones finales sobre su legado y relevancia en la actualidad. Reflexión final sobre Ain Jalut. Ain Jalut no es solo una batalla más en los libros de historia, es un testimonio del poder de la estrategia, el liderazgo y la unidad frente a las adversidades más extremas. Los mamelucos no solo defendieron a Egipto, sino que también preservaron la cultura y la religión islámicas en un momento en que parecían estar al borde de la desaparición. Su victoria en Ain Jalut cambió el curso de la historia, no solo para Oriente Medio, sino para el mundo entero. La batalla también nos recuerda que el conocimiento, la preparación y la determinación pueden superar incluso a los enemigos más poderosos. Este evento sigue siendo una fuente de inspiración, no solo por su impacto militar, sino también por las lecciones universales que ofrece sobre liderazgo, resistencia y adaptabilidad. ¿Qué opinas de la relevancia de Ain Jalut hoy en día? Comenta cómo crees que podemos aplicar sus enseñanzas en el mundo moderno. Con estas reflexiones, lleguemos a la conclusión final sobre el legado de Ain Jalut y su impacto duradero. Conclusión y legado de Ain Jalut. La batalla de Ain Jalut es mucho más que un evento militar, es un hito que simboliza el poder de la resistencia frente a la adversidad. Su impacto fue inmediato, al detener la expansión del imperio mongol, pero su legado ha perdurado a lo largo de los siglos. Este enfrentamiento demostró que incluso los imperios más grandes pueden ser derrotados con inteligencia y valentía, dejando una lección que sigue siendo relevante hoy en día. Para el mundo islámico, Ain Jalut marcó el inicio de un renacimiento cultural y político liderado por el sultanato mameluco. A nivel global, su influencia se extendió más allá de Oriente Medio, afectando el equilibrio de poder en Europa y Asia. Ain Jalut nos recuerda que el liderazgo audaz, la estrategia y la unidad pueden cambiar el destino de las naciones. Si esta historia te inspiró, no olvides darle like, suscribirte y compartir este contenido con otros amantes de la historia. ¿Qué otro evento histórico crees que cambió el curso del mundo? Déjalo en los comentarios, y nos vemos en el próximo video.